pero los que quizás hemos estado orando muy poco, estamos todavía como que agarrando vuelo, ¿no? Ahorita con Fidel, hicimos 15 minutos cuando ya terminamos los dos, faltaron 5 todavía para los 20. Pero cuando nos levantamos nosotros ya muchos habían terminado, así que otros hicieron 10 minutos, o 5, no sé. Entonces, pues qué especial, hermanos, tener este tiempo. Y todavía muy especial porque está súper ajustado, ¿no? Porque el día de mañana pues es festivo y no vamos a sufrir un poco, pararnos tarde, pero imagínate todo este tiempo y mañana a las 7 de la mañana ir a trabajar, ¿no? Qué gran esfuerzo, pero pues Dios lo acomodó así y vamos a hacer nuestro tercer devocional que se llama Ayúdame a tener más fe. Eso. No sé si en tu caso digas esa frase, que quieres creer más en Dios, que quieres tener más fe, no lo sé. Sí. Pero hay un pasaje en la Biblia que nos lleva en ese momento a un hombre que pide eso, creer más en Dios. Así es. Y eso ocurre cuando estás pasando una etapa de pruebas, ¿verdad? Sí. Quizás cuando la línea es recta, que todo marcha muy bien, pues pareciera que todo está bajo control, decimos, todo está bajo control, no pasa nada. Pero cuando la curva que nos mostraba David, ¿no? Cuando sube y baja, cuando sube, qué bonito, ¿no? Puras bendiciones, ¿no? Ajá. Todo marcha bien, todo está muy bien, qué bonito. Pero cuando vas para abajo, ahí sí dices, ¿por qué a mí, no? Ajá. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué me estás viendo a mí? Sí. Y recordaba mucho también a Adrián Guinelli cuando nos compartía, ¿no? De repente estás metido ya en una situación donde ya hay angustia, donde hay desesperación, quizás donde hay miedo, inseguridad, pero ya estás ahí. Y lo único que volteas a ver es rogarle a Dios para que Él pueda tomar el control de tu vida y que diga, ¿sabes qué? Las cosas están bajo control, no te preocupes, ¿ya? Pero pues hay que vivirlo, hermanos. Sí. Y tarde o temprano todos, y aquí lo expresáramos, cada uno de nosotros expresaría que han vivido esos picos, ¿verdad? Ajá. Muy positivos, pero también negativos, ¿no? Sí. Cada uno. Sí. Pero, pues, David decía que si es línea recta estamos muertos. Entonces, vamos a estar viviendo esos picos, ¿no? Sí. De repente pum, y de repente pum, ¿no? Sí. Como Matías, ¿no? Que luego nos puso a toda la iglesia a orar, ¿no? Ajá. ¿Cómo si yo lo vi, estaba feliz de la vida y ahorita está hospitalizado? No lo puedo creer. Ajá. Así es esto. Así es. Acompáñame una escritura que está en Marcos 9, 14, por favor. Marcos 9, 14. Que dice así: cuando regresaron a donde estaban los discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Y algunos maestros de la ley discutían con ellos. Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarlo, llenos de admiración. Él les preguntó, ¿qué están ustedes discutiendo con ellos? Uno de los presentes contestó, Maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentre, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo y echa espuma por la boca. Le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Jesús contestó, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre contestó, desde que era niño.
Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. Al ver Jesús que se estaba riendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. El espíritu gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho. Luego salió de él, dejándolo como muerto. De modo que muchos decían que en efecto estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Luego Jesús entró en una casa y sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu? Y Jesús les contestó, a esta clase de demonios solamente se le puede expulsar por medio de la oración. ¡Qué pasaje!, ¿verdad? Sí. Es extenso, es por una clase de 4 horas. Sí. Pero podemos ir al grano. Y pues en la escena aparece un muchacho que por los datos que se dan ahí, pues desde niño tenía ese problema de ese espíritu que lo dominaba. Y pues el efecto era extremo, ¿no? Se revolcaba, rechinaban los dientes, echaba espuma. Pero realmente era algo muy fuerte lo que él estaba viviendo. Y en ese pasaje menciona que pues, los discípulos se encontraron con él y quisieron pues quitarle, expulsarle el demonio que tenía, ¿no? Sí. Pero resulta que no podían en ese momento, ¿no? Pero qué especial que llega el maestro, ¿no? El Señor de señores, el Rey de reyes, llega Jesús y los reprende, ¿no? Lo primero es gente sin fe, ¿no? Gente sin fe. Y yo me pregunté, pero los discípulos no tenían fe, porque ahí estaban también los discípulos, ¿no? Sí, pero había mucha gente que a lo mejor, de los que estaban ahí, algunos tenían, otros no tenían, otros poquito. Y entonces dice esta reflexión, pero hay un pasaje en la Biblia donde dice Jesús que si nosotros tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, nosotros moveríamos montañas, ¿verdad? Dije, entonces voy a tomar como referencia una bolita chiquita de grano de mostaza, de semilla de mostaza, y con esa pequeñita bolita ya porque no sé si alguno de nosotros tenga esa pequeñita bolita, esa semillita de fe, ese tamaño de fe. Si lo tuviéramos, le diríamos a un cerro, muévete, y se movería. Así dice la palabra de Dios. Entonces dije, ¿quién tenía fe del grupo? Bueno, pues Jesús, 100% de fe, ¿no? Sí. Y luego estaban los discípulos de Cristo. Yo le puse que ellos tenían un 75 de fe. Y luego dije, el papá, porque si yo sí creo, pero yo no voy a creer más. Bueno, pues ahí le vamos a poner un 50% de fe. Entonces, si ves la bolita chiquita, se va haciendo más chiquita y más chiquita, ¿verdad? Y había gente ahí que quizás ya no creía. Entonces ya 0 fe, ¿no? Y yo me preguntaba, nosotros, ¿de qué tamaño es tu fe? ¿Estás a un 100% como Jesús? ¿Esa semilla de mostaza? ¿Estás como los discípulos a un 75? Como el papá que creía pero quería más, un 50 o nada, ¿no? Entonces yo me puse en el lugar del papá, como un papá, ¿no? ¿Y por qué? Porque de lo que hemos estado viviendo mi familia últimamente en estos días, hemos estado como un papá que cree, que tiene fe, que vive las reuniones, que comparte, que vive el cristianismo, que te conocen, que saben de ti,
En alguna ocasión recuerdo que, no sé si David se acuerde, pero me invitó a hacer un exorcismo. Decía David, vamos a ir a hacer un exorcismo. Y yo le dije, ay, ¿cómo nosotros? Sí, nosotros vamos a hacer un exorcismo. Entonces yo dije, ay, yo sí voy a ese exorcismo, necesito pasar días de ayuno y de oración para poder presentarme ante un demonio, ¿no? Porque pensaba que por las películas que yo he visto, que no lo he visto así físicamente, pues te hacen pedazos, ¿no? Nomás llegas y ya sé quién eres tú, qué pata cojeas, ya te vi, eres un mentiroso, haces esto, haces lo otro, te dices llamar discípulo, pero no lo eres, ¿no? Pues dije, tengo que estar preparado para hacer eso, ¿no? Entonces, por el simple hecho que me dijo David de ir a hacer un exorcismo, yo ya estaba temblando de miedo. Imagínate ya estar ante la realidad de un ente en el que tienes que hacer como Jesús, que el demonio nada más lo vio, lo escuchó y ¡pum!, ¿no? Y lo expulsó. Realmente, cuando uno está ante las pruebas, hermanos, realmente hay, en mi caso, como el papá, en mi caso había miedo con lo que pasó con mi hija Diana, ¿verdad? Llegó un momento en el que reclamábamos a Dios y el tiempo de oración ya no eran tiempos de oración, eran intensos, ¿no? Intensos tiempos de oración con mi esposa, con mis hijas, con mis hijos, y era algo que necesitábamos hacer urgentemente. Y llegaba el momento en que ya le exigíamos a Dios, ya no le pedíamos, Dios, si tú quieres, yo le exigía a Dios, Dios, no puede ser lo que estamos viviendo, quiero esto, ¿no? ¿Por qué, Dios, estamos viviendo esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay respuestas? ¿Por qué está todo oscuro? ¿Qué está pasando? ¿Qué es, no? Entonces, llega un momento en nosotros que hay miedo, Sí. hay inseguridad. Así es. Sí. Y ahí te ves indefenso, Sí. indefenso realmente ante Dios. Y es ahí donde nosotros, quizás es el momento en el que logramos conectarnos con nuestro Padre. Porque el Padre te ama, incondicionalmente te ama, sabe lo que estás viviendo, ve tu corazón, ve dónde estás. Y Él le tiene todo un plan. Él ya sabe lo que va a pasar, tú no sabes qué va a pasar, pero Él sí ya sabe qué va a pasar. Sí. Pero quiere verte ahí, suplicando. Y eso pasó con nosotros. Le platicaba a mi hija Diana ayer, platicábamos sobre ese tema, hoy, no me acuerdo. Y hablábamos sobre eso, ¿no? Mi papá ya me decía, oye, ¿y si Dios no te hubiera escuchado? ¿Y si hubiera pasado una situación negativa? Le dije, es que eso es al final la voluntad de Dios. Porque uno, sí tenemos fe, sí creemos en Dios. Por eso estamos aquí, Sí. ¿verdad? Porque fuimos llamados. Pero ahora el resultado es la voluntad de Dios, lo que Él quiere. Si es algo mejor, para nosotros que es en este momento lo negativo no es lo mejor, pero para Dios es lo mejor, ese es el resultado. Y la prueba es cuando Jesús estaba en el Getsemaní, ¿no? Que a pesar de que Él suplicaba que lo librara del trago amargo, decía, ¿sabes qué? Pero sin que se haga tu voluntad. Entonces al final estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, a pesar de las pruebas que vayamos a vivir, porque todavía vamos a vivir más pruebas. Si estamos vivos, si estamos acá en la curva, pues en cualquier momento tendremos más pruebas. Pero el asunto de nosotros es cómo estamos realmente preparados para enfrentar las pruebas, ¿verdad? Si estamos muy débiles, pues la reacción va a ser como de queja a Dios, porque no vamos a entender, ¿no? Sí. Por qué estamos pasando, pero si estamos bien, sí lo vamos a entender y le vamos a suplicar a Dios. Sí. Y solamente Él Sí. sabrá la respuesta, ¿verdad? Así es. En este caso, los discípulos le preguntan a Jesús, y dice la Biblia que le preguntan a solas, ¿no? Ajá. O sea, ya
Ya se resolvió todo, el demonio ya se fue, el muchacho ya sanó. Y en ese momento le preguntan a Jesús, oye, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué pasó, Jesús? Y Jesús le dice que esos demonios solamente se le puede expulsar por medio de la oración. Y la pregunta es, ¿entonces los discípulos no oraban? Sí oraban, los discípulos de Jesús. Pero les faltaba crecer más en su fe. Porque sí oraban, sí estaban haciendo la voluntad de Dios, pero la parte de la fe, por eso Jesús cuando les reprende dice, gente sin fe, o también reprendía diciendo, gente de poca fe. ¿Sí? Sí. Y ahí es donde podemos ver dónde estamos nosotros. ¿Qué tanta fe tenemos, hermanos, ante las pruebas y las circunstancias que nos vamos a enfrentar? Porque nos vamos a enfrentar, hermanos. Y cuando uno dice, adelante por fe o con fe, en ese momento, si quieres seguir avanzando, quieres tener fe, la única forma que yo veo el crecer en fe es mediante las pruebas. Sí, es cierto. Porque si seguimos una línea, pues estamos muertitos, no pasa nada. Solamente ante las pruebas entonces podemos ver de qué estamos hechos. sí, Y qué especial, hermanos, qué especial tener esa fórmula perfecta de conexión con Dios a través de la oración. Qué especial que la tenemos, porque hay personas que dicen, ¿cómo le hago? ¿Qué puedo hacer? Ayúdenme, denme un consejo. Cuando nosotros sabemos que tenemos que ir a arrodillarnos y pedirle a Dios. Así como la iglesia estuvo orando por Matías, así por los enfermos, por mi hija, ¿verdad? Cómo se conecta una iglesia porque dicen, Dios va a escuchar. Y luego escuchas palabras de hermanos que te dicen, no te preocupes, va a estar bien. Ánimo, va a estar bien. Eso es fe. Amén. Eso es creer. Amén. Aunque tú estés en un mar de inseguridad y de miedo, aunque estés llorando y clamándole a Dios. Por eso en este tiempo debemos ir hacia Dios y clamarle y pedirle que nos llene de fe, a creer más en Él, a tener fe en Él, que a pesar de las pruebas que tú estés viviendo, de la que yo esté viviendo, a pesar de eso queremos seguir adelante, queremos llegar al destino final, queremos llegar al paraíso. Y si en ese camino van a pasar más pruebas, pues aquí estamos, Dios. Por eso estamos aquí. Amén. Amén. Entonces vamos a tomar nuestro siguiente. Sí, ¿verdad? Es un tiempo de oración. Sí, una canción. Va a haber una canción, pero ahora va a ser dos parejas, ¿sí? O igual dos parejas. Ahí decía dos parejas. Ajá. Entonces van a ser dos parejas para que busquen, por favor, y pasemos igual un tiempo de 20 minutos. 20 minutos. Gracias, hermanos. 4 hermanos. Dos parejas, 4 hermanos.